seguir creyendo en esto. Abre tu Biblia en el libro de los Romanos, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Michael Phelps es una leyenda en el deporte de la natación, hermano. Él es el máximo ganador de preseas olímpicas de todos los tiempos. Este hombre ganó 28 medallas olímpicas, de las cuales 23 eran medallas de oro. Mira, te voy a decir algo. Michael Phelps, durante su carrera deportiva, él solito ha ganado más medallas olímpicas de oro que México en toda su historia. Así de ese tamaño. Un solo hombre durante un periodo que duró su carrera ha ganado más medallas de oro que las que ha ganado nuestro país en todas las competencias olímpicas a las cuales ha asistido. Pero la carrera triunfadora de Michael Phelps no fue una obra de la casualidad, de la suerte, de que todo se le dio fácil. No. De hecho, este hombre se sometió, porque ahorita él ya está retirado. Este hombre durante su vida competitiva, él se sometió a duras sesiones de entrenamiento. Él entrenaba 6 días por semana, como si fuera un trabajo. Él 6 días por semana estaba trabajando en su disciplina deportiva. 4 horas él las dedicaba a estar nadando diferentes estilos, a estar teniendo diferentes técnicas en la alberca, 2 horas se iba al gimnasio a hacer ejercicios de resistencia, de fuerza, y otro tanto de tiempo él lo dedicaba a hacer ejercicios de flexibilidad. En sus sesiones de entrenamiento, Michael Phelps llegaba a nadar en un aproximado de 80 kilómetros a la semana. Escucha, 80 kilómetros a la semana. Era lo que este hombre se la pasaba nadando cada semana. Pero cuando estaba cerca alguna competición, las Olimpiadas o algún campeonato mundial de natación, el ejercicio de este hombre, o el entrenamiento de este hombre más bien, era un entrenamiento mucho más riguroso. La carrera de Michael Phelps, como yo te decía hace un ratito, no fue un producto de la casualidad o no fue un producto de la mercadotecnia. Este hombre tuvo que construir su carrera en base a trabajo, a disciplina, a paciencia y a constancia. Él tuvo que someter su cuerpo a la aflicción de la disciplina para volver su cuerpo más resistente, y la resistencia que él adquirió en esas largas horas de trabajo lo volvieron un nadador más fuerte, lo que lo llevó a ser ese campeón olímpico del cual se va a hablar durante muchos años en los libros de historia. En la vida cristiana, hermano, las cosas no son diferentes. De hecho, la Biblia compara la vida cristiana con la carrera de un atleta que se entrena, que debe someterse a la disciplina, que debe abstenerse de ciertas cosas, que debe enfrentar aflicción, un entrenamiento riguroso con tal de obtener un premio. Dios nunca nos prometió en su palabra que cuando llegáramos a Cristo la vida se volvería color de rosa o que no tendríamos dificultades. Pero lo que Dios sí nos prometió es que la gracia suya acompañaría, sacaríamos provecho de esos tiempos difíciles, y si permanecíamos firmes en la fe, firmes en su gracia, nosotros saldríamos de esos tiempos difíciles convertidos en cristianos más maduros, más fuertes, más resistentes y más que vencedores. Hoy te quiero predicar un sermón al cual le puse por título Firmes en la Gracia, y quiero que me acompañes al libro de los Romanos capítulo 5 en los versículos del 1 al 5, y quiero que veas conmigo qué es lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice la Escritura.
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos confiamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Firmes en la gracia. Ahora quiero ir a mi primer punto, la fábrica de la paciencia. Miren, estos días la palabra paciente probablemente ha sido una de las palabras que más se has escuchado. Paciente, se detectaron tales pacientes de la enfermedad fulana de tal, en el hospital están los pacientes estos y aquellos. Pero, ¿qué imaginas tú cuando escuchas la palabra paciente? Tal vez te pongas a pensar que está en un hospital, en que está sufriendo una enfermedad, y es cierto, ese es un paciente. Pero paciente también tiene que ver con alguien que ha sido ejercitado en la paciencia. Ahora escucha, cuando oímos la palabra paciencia podemos llegar a tener una idea incompleta de lo que es la paciencia. A veces podemos pensar que paciencia es una actitud pasiva, resignada, callada, sufriente, pero en el lenguaje bíblico la palabra paciencia significa algo más que eso. En el lenguaje bíblico, paciencia es más que un sufrimiento pasivo, callado y resignado. La palabra que en nuestro texto de Romanos 5 se tradujo como paciencia es una palabra griega, la palabra hupomoné. La palabra hupomoné significa, entre otras cosas, aguante, resistencia y constancia. La paciencia de la que hablan las Escrituras no es para nada una actitud pasiva, ni tampoco es una actitud inútil de alguien que se ha resignado, sino que la paciencia de la que habla la Biblia es una resistencia constante y firme aún en medio de las tribulaciones. De hecho, nuestro texto dice que son precisamente las tribulaciones, las pruebas, los tiempos críticos, los que van a producir en nosotros ese aguante, esa resistencia, esa constancia firme y perseverante. En otras palabras, la paciencia a la que se refiere la Biblia no se va a producir en un lecho de rosas con un aire acondicionado, ni se va a producir tampoco en una silla de playa con un coco en la mano o en un sillón mirando la televisión. Ahí no vas a producir la paciencia. La crisis es la fábrica de la paciencia. Y te voy a poner un par de ejemplos. Uno de ellos, ¿qué quiso decir el Señor cuando dijo, con ganarán sus almas? ¿Te has puesto a pensar en ello? Con su paciencia ganarán sus almas. Lo interesante de esta frase que aparece allá en Lucas 21, con su paciencia ganarán sus almas, es que la palabra paciencia que aparece en ese texto es nuestra misma palabra, hupomoné. Y si tú lees el contexto 21-29, te podrás dar cuenta que Cristo no está hablando en ese capítulo de tiempos fáciles. No, de hecho Él está hablando de una crisis mundial. Él está hablando de persecución, Él está hablando de crisis, de desastres naturales, de enfermedades, de desastres económicos. Y en ese contexto el Señor está diciendo, con su paciencia, con su resistencia,
con su aguante, con su constancia, con su perseverancia, ganarán sus almas. Con su aguante, con su firmeza, su resistencia, su jupomoné. Ahora te doy otro ejemplo. En Mateo 24:13 aparece esta frase que también el Señor dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y también ahí en Mateo 24, si tú lees el contexto, el Señor está hablando de los tiempos turbulentos que se van a vivir justo antes de que Él regrese. ¿Y adivina qué? Esa palabra, persevere, más el que persevere, vuelve a aparecer la palabra hupomoné, aquí traducida como perseverancia. En otras palabras, paciencia es lo mismo que perseverancia. Es seguir aún en medio de las dificultades, continuar avanzando, continuar haciendo tiene que hacer sin importar lo que está a su alrededor. ¿Ves cómo la paciencia no tiene nada que ver con una actitud resignada o callada o de derrota? Porque a veces gente puede pensar eso: oh, bueno, ni hablar. Oh, es eso, resignación. Hupomoné es todo lo contrario a resignación o un sufrimiento callado, pasivo, como bueno, pues ni hablar, pues no hay nada que hacer. Escucha, hermano. La perseverancia, o sea, la paciencia, nos va a ayudar a preservar, a conservar nuestra salvación en esos momentos de crisis y de dificultad en donde estaremos tentados a aventar la toalla. Con su paciencia ganarán sus almas, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. No importa cómo comenzaste la carrera. Eso es lo que importa. Pudiste haber tenido una tremenda carrera cristiana cuando todo estaba bien, cuando todo parecía que marchaba sobre ruedas. Oh, pero en los momentos difíciles, en los momentos críticos, ahí puede uno perder todo lo que ha construido. Con su paciencia ganarán sus almas, con su constancia, con su permanencia, con su resistencia, con su aguante ganarán sus almas. Ahora escucha, algo que no podemos negar y que no podemos esconder es que paciencia tiene que ver con sufrimiento. De hecho, el origen de esa palabra, paciencia, patis, significa dolor, sufrimiento. Paciencia tiene que ver con sufrimiento, pero lo glorioso es que Dios ha prometido que aún los padecimientos y tiempos más difíciles tienen un propósito. Las dificultades van a provocar que un cristiano, que un hijo de Dios, salga de ellas convertido en un hombre o en una mujer más virtuoso, más firme, más fuerte, o en el lenguaje de la Biblia, más paciente. Mira cómo expresa esta realidad Santiago. Ahí en el libro de Santiago, capítulo 1, en los versículos 2 y 3, mira cómo expresa esta realidad de que los tiempos complicados tienen un propósito en Dios. Santiago 1, en los versículos del 2 al 3, ¿ya lo tienes allá en casa? Bien, te espero. Ya está, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a leer Santiago 1 del 2 al 3. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Hupomoné. Otra vez aparece ahí esa palabra. Sabiendo que la prueba de su fe produce resistencia. Se están volviendo más resistentes. No lo creas que hay un error de imprenta en tu Biblia cuando lees esa frase. Hermanos míos, tengan por sumo gozo
cuando estén metidos en tiempos difíciles o cuando se hallen en diversas pruebas. No hay un error de imprenta ahí. Porque si ese es un error de imprenta, entonces también hay un error de imprenta en Romanos 5, en donde leemos: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia. No todo es malo en los tiempos de crisis, hermano. Dios está trabajando en nuestras vidas, aún en los tiempos de crisis. Y quiero hablarte acerca de un carácter probado. Mi segundo punto. Mira, muchos nos quejamos de los tiempos difíciles y de las crisis, pero la palabra de Dios dice que deberíamos alegrarnos en ellos, porque como te dije hace un momento, la crisis es la fábrica de la paciencia. Santiago 1:4, el complemento de lo que leímos hace rato, dice lo siguiente: mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Pero pon atención a esa frase: mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál será la obra completa de la paciencia? Porque lo que Dios nos está queriendo decir aquí a través de su palabra es que no solo es hacernos más resistentes, más aguantadores, más curtidos. No, ese no es el final del proceso. Santiago dice que la paciencia tenga su obra completa. ¿Cuál es la obra completa de la paciencia? Bien, vamos a regresarnos a Romanos 5 y vamos a ver qué es lo que dice el versículo 3 y 4 para entenderle un poco mejor, porque vamos a ver cuál es la obra completa de la paciencia. Romanos 5 del 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, en los problemas, en las dificultades, en las crisis, sabiendo que eso, la tribulación, produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, dice que la tribulación produce paciencia, pero a su vez la paciencia, o sea, la resistencia, es productora de una virtud más: prueba. Ahora, cuando escuchamos esta palabra prueba, tal vez no entendamos muy correctamente lo que quiere decir la palabra de Dios, y para ayudarnos a darnos una claridad más de este mensaje, te voy a leer este mismo pasaje de Romanos 5, 3 y 4, pero en la Nueva Traducción Viviente. Esa versión con un lenguaje más moderno nos va a ayudar a entender mucho a lo que se refiere la palabra de Dios. Dice de esta manera, Romanos 5, del 3 al 4, en la Nueva Traducción Viviente: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla en nosotros firmeza de carácter. Ahora sí, ya tenemos un panorama más claro. En otras palabras, a mayor resistencia, mayor fuerza. Eso te lo puede decir Michael Phelps. Cuando él entrenaba su cuerpo de aflicción, en esos tiempos en los que él tal vez deseaba estar descansando, paseando con sus amigos o con su familia, y él tenía que estar entrenándose y afligiendo su cuerpo, él se estaba volviendo más resistente, pero al mismo tiempo él se estaba volviendo un hombre más fuerte. A mayor resistencia, mayor fuerza. En la vida espiritual es igual: a mayor tribulación, mayor resistencia, y a mayor resistencia, mayor fuerza. Un cristiano cuya fe no es probada por los tiempos difíciles, o un cristiano que avienta la toalla en medio de las dificultades, va a ser un cristiano con una fe débil, enfermiza, inconstante, muerta. Porque los tiempos de crisis
son los que nos van a ayudar a evaluar la calidad de nuestra fe y la calidad de nuestra vida espiritual. Eso es cierto. Los tiempos difíciles son los que nos van a ayudar a evaluar la calidad, no solo de lo que decimos con los labios. Porque podemos decir, oh sí, yo creo en Dios, oh sí, aleluya, Cristo vive, oh sí, gloria a Dios. Pero cuando vienen los tiempos difíciles, ahí se va a revelar lo que en verdad hay detrás de nuestras palabras. En los tiempos difíciles, la fe de muchos cristianos va a ser avivada, fortalecida, pero en otros su fe va a quebrarse, va a desvanecerse con la misma prueba. La misma prueba. Un cristiano puede enfrentar la misma situación de una manera muy distinta a la de otro. ¿Cuál es la diferencia? La calidad de la fe, la calidad en lo cual se ha basado nuestra vida espiritual. Lo que escribió el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 3, quiero que vayas conmigo, puede darnos una ilusión muy clara de aquello que te quiero explicar en esta mañana. Que en tiempos de prueba, en tiempos difíciles, la fe de muchos se va a ver fortalecida, avivada, fuerte. Pero la fe de otros se va a desvanecer. 1 Corintios 3, versículos 12 y 13. ¿Cuántos lo tienen? Amén. 1 Corintios 3, 12 y 13. Dice, y si sobre este fundamento algún oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, o sea, mostrará de qué está hecha, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y ahí nos está hablando de pruebas. Pruebas, dice, hay un elemento de prueba, un tiempo o un elemento crítico, un elemento difícil, el fuego. Y el fuego va a revelar la calidad de las obras, de la vida espiritual de un creyente, dependiendo cómo esté construida. Dependiendo cómo está construida. Si es de oro, si es de plata, va a resistir ese periodo de fuego, de crisis, de prueba. Pero si es de heno, de hojarasca, de madera, dice el fuego también va a revelar esa calidad. Hermano, es un tiempo en el cual muchos creyentes, mucha gente que ha estado en las iglesias cristianas, aquí se va a revelar lo que en verdad ellos creen. Aquí de crisis. Todos nosotros estamos siendo probados. Todos nosotros vamos a ser probados de una o de otra manera. La prueba es inevitable. La prueba va a venir, o la prueba viene sobre cada uno de nosotros. Pablo lo está diciendo, Santiago lo está diciendo, el Señor Jesucristo lo está diciendo, y dice, va a haber un periodo de prueba. Y es como los exámenes que hacíamos en la escuela. El mismo examen era aprobado por uno y reprobado por otro. ¿Dónde estaba la diferencia? En el que estudiaba, en el que se aplicaba, en el que se comprometía. Y tal vez tú me digas ahorita, no, porque yo conocía varios que hacían acordeones y que pasaban, y ok, ese es un examen de escuela. ¿Sabes qué es lo malo de los exámenes de la vida? Que ahí no podemos pasar con acordeones, ni con trampas. Aquí no. No hay un acordeón, no hay una trampa válida para pasar las pruebas de la vida. Entonces, hermano mío, podemos concluir
que las pruebas y los tiempos difíciles han sido diseñados por Dios para enseñarnos cosas que de otro modo no habríamos podido aprender, cosas que son necesarias para nuestro progreso, para obtener dominio sobre aquello que nos había subyugado. Así es, para eso son las pruebas. A veces gente puede preguntarse, ¿por qué Dios permite que pase esto? ¿Por qué Dios permite que yo experimente esto si yo le sirvo, si yo voy a la iglesia cada domingo por lo menos, ahí me miran? Hermano, la prueba es inevitable. Aquí el asunto es cómo tú vas a pasar ese examen. Dios ha diseñado y ha permitido aún los tiempos difíciles para enseñarnos cosas que tenemos que aprender, para hacernos progresar espiritualmente y para obtener dominio sobre aquello que nos subyuga. En Jueces capítulo 3, en los versículos del 1 al 4 podemos ver cómo Dios está permitiendo que su pueblo enfrente batallas con un propósito. En cosas, probar la calidad de su fe, dominar sobre aquello que lo subyugaba. Ve conmigo a Jueces capítulo 3, los versículos del 1 al 4. Gloria a Cristo. Mira lo que dice, Jueces 3, del 1 al 4. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar. Nota esa palabra. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que han los 5 filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Ahora mira lo que dice ahí. Dice, Dios les dejó intencionalmente tiempos críticos. Intencionalmente. ¿Para qué? Para que ellos aprendieran la guerra. Para que ellos aprendieran a conquistar. No podemos conquistar sin antes pelear. No podemos. No hay conquista sin guerra. No hay conquista sin esfuerzo, sin lágrimas. No hay conquista sin sangre. No hay conquista sin dolor. Y dice Jueces, Dios les dejó a estos enemigos a su alrededor para que ellos conocieran la guerra y para probarlos si en verdad le iban a obedecer. Para ver dónde estaba su fe, para ver la calidad de su fe. Oye, hermano, tú y yo podemos tener esas dificultades a nuestro alrededor. Y muchos le dicen a Dios, Señor, quítame de este sufrimiento, Señor, quítame de este problema. Pero tal vez Dios dice, no, yo te lo dejé intencionalmente, porque quiero que aprendas a hacer la guerra. Quiero que domines sobre esto, quiero hacerte más resistente, más firme, más fuerte. Ahora ya tenemos un panorama más claro de los tiempos difíciles, ¿verdad? Una vez que las pruebas y las crisis han cumplido con su propósito de hacernos más resistentes, más fuertes, ahora podemos mirar con los ojos de la esperanza. Porque dice Romanos 5, versículos 4 y 5, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mira, cuando mis hijos eran pequeños, ellos estaban aprendiendo a caminar.
los poníamos en medio, entre mi esposa y yo, los parábamos. Ellos apenas estaban queriendo aprender a caminar, de hecho eran muy chiquitos. Sophie, por ejemplo, todavía no había cumplido ni el año. Y entonces la poníamos en medio y mi esposa de un lado y yo del otro y la soltábamos para que ella aprendiera a dar sus primeros pasos. Sus piernas eran débiles, sus pasos titubeantes y varias veces ellos en ese proceso se caían y lloraban desde el suelo y levantaban su manita para que nosotros los levantáramos del suelo. Y los levantábamos, pero no suspendíamos la lección, sino que los volvíamos a levantar y hacíamos que ellos dieran más pasos, que ellos se siguieran entrenando, que lo intentaran una vez más. Con el tiempo ese trabajo dio su fruto. Y sus piernitas se volvieron más fuertes, sus pasos se volvieron más firmes y de repente ellos empezaron a caminar mejor y después ya no necesitábamos los brazos. Al poco tiempo tú ya los veías corriendo, subiendo las escaleras. Ellos ya eran firmes en sus pasos. Cuando los veíamos en el suelo llorando, nos conmovía verlos así, pero sabíamos que el único modo en el cual ellos iban a aprender a caminar sería tropezando e intentándolo vez tras vez hasta que aprendieran a dominar. Vez tras vez hasta que dominaran que antes no podían. Ahora escucha. El amor de Dios es mucho más grande y mucho más perfecto que el de cualquier padre humano. Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben darles buenas cosas a sus hijos, ¿qué hará el Padre Celestial por aquellos que le piden el Espíritu Santo? Y aquí el Espíritu Santo está tomando un papel relevante en lo que dice Pablo, porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que Él nos dio. Mira, el amor de Dios es mucho más grande. Él permite que pasemos por tiempos difíciles, que nos tropecemos, que nos caigamos, que tal vez estemos en el suelo llorando, levantando la mano. Y Él nos dice, no voy a suspender esta lección. Tú necesitas aprender a volverte más firme, más resistente. Tú necesitas crecer espiritualmente. Él lo que hace es que nos tiende la mano y nos sostiene con su gracia. Quiero acabar de leerte ese pasaje de Romanos 5. Del 3 al 5 en la Nueva Traducción Viviente, la que leí hace un momentito. Y vas a ver cómo esto te va a dar un panorama muy tremendo y muy grande de por qué Dios permite que como cristianos, como hijos suyos, pasemos por dificultades. Ve lo que dice Romanos 5, del 3 al 5, pero en la Nueva Traducción Viviente. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. La ternura del amor de Dios, hermano, es la que nos va a brindar esos tiempos difíciles. Octavio Paz, un poeta mexicano, escribió: quien ha visto el rostro de la esperanza jamás lo olvida. ¿Quién ha visto el rostro de la esperanza? Y el que ha visto el rostro de Dios ha visto el rostro de la esperanza, el saber que su tierno amor permanece. No solo en los días soleados, como lo dije una vez, sino en los días de tormenta. En los días en los que parece que todo se va a derrumbar, en los días en los que ya no sabes cómo hacerle, en esos días el amor tierno de Dios
sigue sosteniéndonos. Mira, la gracia de Dios. Yo creo que de este lado de la eternidad no tendremos suficiente manera de explicar la gracia de Dios, pero la gracia de Dios fue la que nos dio acceso a Él, la que hizo que nuestros pecados fueran perdonados, la que nos convirtió de enemigos a hijos de Dios, y fue esa gracia la que nos dio entrada a sus promesas. Pero es la que también nos sostiene en los tiempos difíciles. Ve lo que dice Romanos 5, nuestro texto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. La gracia de Dios te permite gloriarte, no solo en la esperanza del cielo, también te permite gloriarte en medio de las tribulaciones. Aleluya. Esa gracia, el saber que si Dios, cuando éramos sus enemigos, fue capaz de propio Hijo para ser salvos por Él, dice justamente el apóstol Pablo, ahora que somos hijos y que somos herederos, ¿qué no nos va a dar el Señor? Si cuando éramos enemigos nos dio a su Hijo, no lo escatimó. Esa gracia, ese favor inmerecido del cual hablamos hace 8 días, ese favor, ese amor inexplicable, extravagante, es el que nos va a sostener. Es esa gracia de Dios la que extiende su mano y tú como un niño que desea agarrarse de la mano de su padre. Es esa gracia. Pero esa gracia solo va a ser para aquellos que reconocen la paternidad de Dios. Solo ellos. El Espíritu Santo. Mira lo que dice, y con esto concluyo. Romanos 8, versículos del 16 al 18. Ve aquí cómo está relacionando Pablo todo esto. Las tribulaciones, los tiempos difíciles, con el Espíritu Santo y con la paternidad de Dios. Romanos 8, versículos del 16 al 18. Dice de esta manera, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, o estoy convencido que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y ve cómo está conectando la Escritura con todo, porque la Biblia armoniza. El Espíritu Santo es el que ha sido el canal por el cual recibimos el amor de Dios, y el Espíritu Santo es el que le da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Si en esta mañana tú no eres un hijo de Dios, hoy hay buenas noticias para ti. Hoy puedes convertirte en un hijo de Dios. Y dice, y si eres un hijo, entonces también eres un heredero de Dios. Un heredero de Dios también padece, como dicen por ahí los ricos. Un heredero de Dios, dice, padece. Si padecemos juntamente con Él, también juntamente con Él seremos glorificados. Y Pablo dice, de lo que estoy seguro, en medio de estos sufrimientos, de lo que estoy seguro, es que los sufrimientos que hoy podemos experimentar no tienen nada que ver ni pueden compararse con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. Nada que ver. Entonces la gracia de Dios es la que nos va a sostener. Y la gracia la recibimos cuando confiamos
en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, cuando nosotros venimos a Él, cuando nosotros somos lavados con su sangre preciosa. Esta promesa o estas promesas de las que habla la Escritura no son para todos, no es para el mundo entero, es para y se convierten de enemigos en hijos, de extranjeros, de extraños, de advenedizos en miembros de la familia de Dios. Esa es la promesa. ¿Por qué crees que hay tanta gente en el mundo que ahorita está desesperada, refunfuñando, renegando de lo que ahorita estamos mirando? Yo espero que tú no tengas esa actitud de renegar, de refunfuñar, de maldecir por aquello que estemos viviendo o que vayamos a vivir. La ternura del amor de Dios es la que nos brinda la esperanza, dice, que no va a acabar en desilusión. Hoy quiero pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado en reverencia a Dios. Y hoy quiero que ahí en donde tú estás, si estás en la sala de tu casa, en tu auto o en el lugar en donde te encuentres, quiero pedirte un favor muy, muy grande. Inclina tu rostro, como que Dios mismo está ahí. Sí, no importa si te ves extraño. Yo ahorita lo que quiero es que tú te enfoques en Cristo. Mira, yo te decía hace un momento, esta promesa de que los tiempos difíciles van a ser usados por Dios para moldear a sus hijos, no es para todos. Hay una teoría muy popular allá afuera que no por ser popular es cierta. Dice, todos somos hijos de Dios. Todos soy un hijo de Dios. La verdad es que la Biblia no dice eso. La Biblia dice, a los que recibieron a Cristo, a los que le aceptaron, a ellos se les dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. No todos, porque hay también quien rechaza esto. Hay quien rechaza el señorío de Cristo, hay quien rechaza las promesas, la palabra de Dios. Esto no es para todos. Ahorita yo te quiero preguntar, ¿el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios? Porque si el Espíritu Santo no te tiene convencido de que tú eres hijo de Dios, y el Espíritu Santo no es el que te sostiene en medio de estos tiempos, probablemente tú necesitas algo más que una simple buena intención. Hoy te hablo a ti, que vives alejado de Dios, en el pecado, en el mundo, en tus propios deseos. Hoy te hablo a ti, que estás tal vez en este lugar porque alguien te invitó, porque alguien te compartió el enlace, pero tú sabes que tú no tienes a Cristo en tu corazón. Hoy te quiero invitar a que te conviertas en un hijo de Dios. Y si hijo, también heredero. Porque Dios ha prometido que a sus hijos, a sus herederos, a aquellos que le pertenecen, Él va a aprovechar los tiempos difíciles para volverlos más fuertes, más resistentes, más maduros, más que vencedores. ¿Sabes cómo puedes tú estar seguro de que tú eres un hijo de Dios? Cuando en estos tiempos de dificultad, en lugar de decirle a Dios, quítame de esto, dice, Señor, ¿qué me quieres enseñar de esto? ¿Qué me quieres enseñar? Cuando tú alabas a Dios en vez de maldecir o de renegar de tus circunstancias, ahí puede haber un indicativo. Yo soy un hijo de Dios. El tierno amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por medio del Espíritu Santo.
Pero si tú hoy no vives así, ¿qué te parece si hoy vienes a los brazos de tu Padre? Él te ama. ¿Quieres hacerlo? Repite esta oración conmigo, pero hazla con todo tu corazón, con toda la fe de la que sea posible que tú albergues en ese corazón. Él te escucha con sinceridad. Si no quieres hacerlo con sinceridad, mejor te recomiendo que no lo hagas. Pero si lo quieres hacer con sinceridad, verdaderamente convencido, repite estas palabras después de mí. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy vengo delante de ti pidiéndote perdón por todos los pecados que he cometido, por todas mis maldades, mis faltas, por todo aquello que te ofende. Perdóname, Señor. Límpiame con la sangre de Jesús. Hazme una nueva criatura, un hijo tuyo, un miembro de tu familia, de tu iglesia. Yo confieso que Jesús murió en la cruz para perdón de mis pecados. Y también confieso que Jesús resucitó de entre los muertos para darme vida. Y como Él vive, hoy lo invito a vivir en mi corazón. Hoy lo invito y lo reconozco como mi Señor y mi Salvador. No necesito a nadie más, sino a Cristo. Y hoy te pido, Jesús, vuélvete tú el Rey de mi vida. Gracias, Señor, por recibirme, por adoptarme, por amarme. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, amigo mío, amiga mía, no te quedes ahí. Esto es solo el comienzo de una vida llena de bendición, de propósito, una vida eterna. Ponte en contacto con nosotros. Queremos saber de ti. Mándanos un mensaje. Somos la Iglesia Cristiana, la Casa del Alfarero Cholula. Ponte en contacto con nosotros. Yo quiero personalmente darte la bienvenida a la familia de Dios y quiero animarte y enseñarte aquello que tú necesitas para caminar. Se vienen tiempos muy críticos, eso es una realidad. Pero de la mano de Dios, créeme, los tiempos críticos resultan una bendición. Amén. Así es que, Iglesia de Cholula, estás ahí, anímate, esfuérzate. Hoy en la tarde vuelve a conectarte. Vamos a estar hablando acerca del asesino silencioso y vamos a tener un buen tiempo. Así es que vamos a orar, vamos a despedirnos ahí en donde tú te encuentras. Levántate, vamos a orar y vamos a pedir. Acuérdate que el día de mañana vamos a estar ahí de 6 a 7 de la tarde, ahí en la iglesia haciendo algunas cosas. Así es que si tú vas a llevar ahí tus diezmos, tus ofrendas, vas a estar ahí haciendo lo que tú sabes que tienes que hacer, vamos a tener ese tiempo. Y si tú tienes esa oportunidad de hacer una transferencia bancaria, de hacer un depósito en el banco o en el Oxxo, hazlo y que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad tremenda, preciosa, por esas almas a las que tú has salvado, por esa palabra que tú nos has hablado. Bendice a mis hermanos en medio de todo lo que estamos haciendo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Cristo vive.